mínimo, de precio máximo, de impuesto, subsidio y comercio internacional, pero dijo que quizás no lo iba a repasar, no lo iba a tocar ese tema. Ya, mira, por lo menos la ayudantía de hoy les traje dos ejercicios. Uno donde vamos a ver subsidio y impuestos, y en el ¿Ya? segundo van a ver precio mínimo. Y se van a dar cuenta que el precio mínimo funciona igual que el precio máximo. Sí, ¿Ya? estuve repasando eso de precio mínimo y precio máximo. Ya, Sí, vale. sí, al fin y al cabo, como que lo único que, bueno, con los ejercicios van a entender mejor, pero lo único que hacen es como poner el equilibrio más arriba o más abajo, nada más. Sí, Entonces, después calculan los excedentes de la misma forma, las fórmulas son iguales, simplemente. ya, vale. Entonces, ¿está grabando? Creo que sí. Voy a comenzar con el ejercicio uno. Aquí está. Entonces, ejercicio uno. Me dicen que siguen dos funciones de demanda y oferta respectivas. Entonces, la función de demanda viene dada por 400 menos 2p, y la función de oferta viene dada por 2p. Uy, 2P menos 100. exacto, gracias. Disculpa, ¿ese ejercicio está arriba en el Drive? Trello. No, en el Trello. En el Drive tengo Ah, solamente sí, sí. los videos. Ya. Ya, entonces dice A, punto de equilibrio y bienestar social. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que para calcular el equilibrio, siempre, pero siempre, es necesario igualar la curva de demanda con la curva de oferta. Siempre es necesario hacer ese análisis. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo acá. Yo voy a igualar las cantidades, entonces me va a quedar que 400 menos 2p va a ser igual a 2p menos 100. Si yo agrupo, me quedaría 500 igual a 4p. Esto implica que el precio de equilibrio, es súper importante aquí ponerle los subíndices chiquillos, para que no se pierdan cuando hagan los gráficos. Me va a quedar que el precio de equilibrio es 125, por lo tanto la cantidad de equilibrio va a ser igual a 150. Aquí cuando ustedes reemplazan. Entonces, ¿cómo se vería esto en un gráfico ahora? Ahí. Entonces, ustedes grafican. Esta va a ser la curva de demanda. O sea, perdón, la curva de oferta. Esta va a ser la curva de demanda. Recordar que esta es 400 menos 2p. Y esta es 2p. No, está al revés. Ahora sí. Esta es 2p menos 100. Y esta es 400 menos 2p. Entonces, cuando ustedes ponen el equilibrio, están intersectando ambas curvas, donde aquí está la cantidad y este es el precio, donde aquí es 125 y acá es 150. Cuando me piden calcular el bienestar social, nos referimos a los excedentes. Y aquí tenemos que entender bien cómo se ven gráficamente. Entonces voy a ocupar destacador. Esta área, este triángulo que yo estoy marcando, o destacando mejor dicho, va a corresponder al excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque esta región se ve limitada, aquí está, esta región se ve limitada por el equilibrio y la curva de demanda. Entonces, los que demandan son los consumidores, por ende se conoce como el excedente del consumidor. Y ahora, por su contraparte, esta área de acá abajo vendría siendo el excedente del productor. ¿Por qué? Porque se limita con el equilibrio, que sigue siendo esa de ahí, y la curva de oferta. Entonces, ¿quiénes ofertan? Los productores. Por eso se llama el excedente del productor.
¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo claro? Está bien, gracias. Ya, genial. ¿Algún otro? ¿Sí? ¿No? Bien por aquí. Ya, perfecto. Entonces voy a asumir que se entendió bien. Entonces dice parte B, se aplica un impuesto del 50% al precio del productor. Entonces vamos a hacer aquí parte B. Un impuesto del 50% al productor. Determine. Entonces, nosotros tenemos que entender claro que aquí existe una fórmula que va hacia el impuesto, que el impuesto se define como el precio al cual se demanda menos al precio al cual se ofrecen las cosas. Entonces, como me dicen que es un 50% más el precio que paga el productor, nosotros podemos decir que el precio de demanda va a ser igual a 1,5 veces el precio de oferta. ¿Se entendió eso? Qué bien de lo del impuesto, no lo entiendo bien, no sé si se puede, como lo puede ejemplificar, como un ejemplo chiquitito para poder entenderlo mejor. Sí, mira, es que esto de acá viene como gráficamente, que cuando yo hago el gráfico, ustedes, como tienen anteriormente el equilibrio, lo que hace un impuesto es es subir este valor, pues, ¿cachai? Entonces voy a poner algo muy arbitrario, voy a suponer que aquí está el nuevo equilibrio. Entonces se genera una diferencia de precios, acá, en el precio de oferta, por ejemplo. Entonces este es el precio de oferta y este es el precio de demanda, por así decirlo. Entonces, matemáticamente, tú dices que el impuesto es el precio de demanda, que es todo este segmento, menos el precio de oferta, que pasaría a ser el segmento de acá abajo. No sé si se entendió mejor de dónde viene matemáticamente. Es como un nuevo precio, en el fondo lo que te sube, lo que aumenta. No, me recuerda que el impuesto es como, por definición, es la cantidad de precio que yo le agrego por un producto en específico, ¿ya? Sí, ya, es como la diferencia. Exacto, velo como una diferencia Sí, de precios, ¿no? sí, sí, gracias. ¿Ya verdad? Entonces, teniendo esto claro, ahora tenemos que reemplazar esta ecuación. Voy a destacarla. Esta ecuación ustedes la van a tener que reemplazar en en la igualdad de acá arriba. Pero ¿cómo se vería eso? Entonces tenemos que 400 menos 2, pero que este precio que está acá corresponde al precio de demanda. ¿De acuerdo? Pero nosotros acabamos de darnos cuenta de que el precio de demanda se puede escribir de otra forma. Se puede escribir así. 1,5 por el precio de oferta. Y esto era igual a la curva de oferta, que sería 2 veces el precio de oferta menos 100. Si ustedes despejan esto, el precio de oferta debería darles 100. Teniendo eso en cuenta, el precio de demanda debería ser igual a 150, porque es por 1,5. 150. Ahí está. Y la cantidad transada, que siempre es necesario calcularla. Entonces, aquí yo le pongo X subsidio. Corresponde a, bueno, aquí pueden reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y deberían llegar al mismo resultado. Y la cantidad transada con subsidios es de 100. Entonces,
voy a tratar de compararlo con el gráfico de acá al ladito. Ahí. Entonces, ahora nosotros tenemos la misma curva de oferta, la misma curva de demanda, pero el precio que va a pagar el demandante va a ser de 150. Entonces, acá, por ejemplo, 150. El precio que va a pagar el oferente es de 100. Entonces, acá, entonces, y la cantidad de equilibrio aquí es 100 y antes era 150. Y el precio de equilibrio era 125. Entonces, ahora, esta región que yo voy a pintar, es este triangulito de acá, se conoce como la pérdida de eficiencia, o también conocida como pérdida social. Hasta ahí, ¿alguna duda en lo que he hecho? ¿O todo claro? ¿Podrías comentar otra vez esos puntos esos últimos que pusiste en la gráfica? ¿Cuál es? Disculpa, los 150 y 125. Sí, Ya. Esos puntos corresponden al equilibrio. Si tú ves en el gráfico, uy, disculpa. Si tú ves en el gráfico de al lado, de la izquierda, este gráfico corresponde al estado de equilibrio. ya, Entonces, esa es para como que puedan ver ambos casos al mismo tiempo. bien, ok. Sí. Pero para si a ustedes les piden hacer un gráfico donde se ejemplifique el estado de subsidio, no es necesario que pongan esto. Pueden omitirlo, por así decirlo. Para que no los lleve a confusión. Uy. ¿Alguna otra duda? ¿O todo claro? Kevin, ¿y la pérdida Dime. social o pérdida de eficiencia serían 50? No sé. ¿Tú tenés que sacar la diferencia de 100 a 150? No, esta pérdida de eficiencia se define como un gráfico, o sea, como un área, ¿ya? No la lleva a números. Sí, pues ahora vamos a llevar la número. Entonces, Ah, siempre en esto, para efectos de este curso, ustedes deberían llegar a un triángulo, ¿ya? Porque si les llega una figura distinta a un triángulo, tenemos que ocupar integrales, pero no va a efectos del curso. Entonces, siempre vamos a trabajar con triángulos. Y el área de un triángulo es 1/2 por la base por la altura. Entonces, necesitamos calcular la base y la altura. La base, en este caso, va a ser, como dijo el compañero, 150 menos 100. Y la altura va a ser la diferencia entre las cantidades transadas, 50, que, ¿no? que aquí también sería 50. 150 menos 100. Por lo tanto, la pérdida de eficiencia o la pérdida social sería 1/2 por 50 por 50. Ahora quedó más claro, creo que Luisa había preguntado. sí, Kevin, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda antes de seguir avanzando, chicos? No, No, todo bien. ya, perfecto. Entonces, nos pedían a nosotros en el apartado B el impuesto pagado por el consumidor, ya lo tenemos, que es el precio de demanda. El impuesto pagado por el productor, que es el precio de oferta. El monto del impuesto, que este viene dado por
Tutun, tutun, tutun. El monto del impuesto viene dado por el... ¿Dónde está? Sorry, estoy medio lento. Tengo tanta ecuación aquí. El monto del impuesto viene dado por la... por esta zona, si mal no me equivoco. Ahí está, sí. El monto al cual se llega al impuesto. O sea, el monto del impuesto, mejor dicho, para que se entienda mejor, es la cantidad transada con el impuesto. ¿Ya? El costo social, ya lo calculamos, que vendría siendo esto. Que voy a escribirlo aquí mejor. Voy a resolverlo, que la pérdida social aquí corresponde a 50 por 50. Dividido en 0,5. Sería 1250. Eso es la pérdida social. Y la recaudación fiscal, que nos piden también, voy a bajar un poquito. La recaudación fiscal se define como el impuesto por las cantidades a cual le voy a aplicar el impuesto. Entonces sería la cantidad con subsidio. Esto sería 50 por 100. Por lo tanto, la recaudación fiscal sería 5.000. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo claro? La última parte que no entendí bien. Ya, Es los esto, 5.000. ¿Cómo llegaste a los 5? ya. La recaudación fiscal se define como un impuesto por la cantidad a la cual tú tienes con el subsidio. Es el impuesto más la cantidad. No, por la cantidad. Perfecto. Sí. Entonces, el impuesto ya habíamos calculado que con la fórmula anterior era 50 y la cantidad ya la calculamos que era 100. Entonces multiplicáis y te da 5.000. Ya. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver la parte C, que es lo contrario. Aquí generalmente, chiquillos, si el profe no se pone pesado, y el coordinador tampoco, deberían preguntarle por una de las dos. Pero igual vamos a ver las dos para que no haya problema si les preguntan una o la otra. Ahora dice, el Estado desea aplicar un subsidio. Subsidio. Equivalente a 10 unidades monetarias por unidad de fomento. Determine subsidio otorgado al consumidor, subsidio otorgado al productor, demuestre el monto del subsidio y el gasto fiscal. Entonces, para esto tenemos que acordarnos de esta fórmula. El subsidio se define como el precio de oferta menos el precio de demanda. Si aquí se dan cuenta, son al revés las cosas. Eso tienen que tener cuidado. La gracia del subsidio es siempre ayudar a consumir cosas. Por ende, el precio de oferta va a estar sobre el precio de demanda. Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, aquí vamos. ¿Qué sabemos nosotros? Que el monto de subsidio vale 10. Entonces, esta ecuación de acá se puede reescribir y podemos decir que el precio de oferta va a ser igual a 10 veces más el precio de demanda. Entonces, esto se reemplaza ahora reemplazando en la curva de oferta igual a la curva de demanda. Si mal no me equivoco, estos... Uy, voy a tratar de...
Voy a tratar de copiarlas. Voy a bajarlo un poquito para que pueda verlo después. Aquí está. Entonces, esto sería 400 menos 2 veces el precio de demanda, igual a 2 veces el precio de oferta, que lo escribimos como 10, más el precio de demanda, menos 100. Entonces, si ustedes despejan esto, les va a quedar que el precio de demanda va a ser igual a 120. El precio de oferta va a ser igual a 130. Y la cantidad, ahora con subsidio, es igual a 160. Ahora que me doy cuenta, aquí yo cometí un error, chiquillos, no es X subsidio, aquí es X impuesto. Perdón porque me he equivocado. Pero altera solamente el subíndice. Todo lo matemático está bien. Entonces aquí sería X subsidio. Entonces tenemos entonces ahora vamos a calcular en el gráfico. Voy a tratar de hacer un gráfico ahora para que podamos verlo mejor. Uy, qué feo eso. Entonces, curva de oferta, curva de demanda. Y ahora sabemos que el precio que paga el demandante va a ser 120. 120. El precio que paga el oferente es 130. La cantidad transada es 160. Entonces, sería acá 160, aquí era 150. En el equilibrio. Voy a borrar estas líneas de acá para que no se confunda. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Que toda esta zona de acá también corresponde a una pérdida de eficiencia. Y entrando ahora en el ejercicio, las pérdidas, ¿cómo la calculamos ahora? Entonces, las pérdidas de eficiencia, o en otros libros cuando es subsidio, lo van a encontrar como pérdida irrecuperable de eficiencia. Se define de la misma forma, un medio por la diferencia entre los precios, que vendría dado por 130 menos 120, por la diferencia en las cantidades, que vendría dado por 160 menos 150. ¿Quién que dice, disculpa, donde está describiendo ahora dice pérdida de eficiencia es igual a pérdida de eficiencia, una I, ¿qué es esa Ahí, parte? pérdida irrecuperable de eficiencia. Ah, gracias. Bien. Entonces esto sería simplemente un medio por 10 por 10. Ahí. Y esto sería 50. Sí, 50. Entonces ya calculamos la pérdida de eficiencia. ¿Qué más nos pedían? El gasto total. Entonces, el gasto total se define como el subsidio
por las cantidades de subsidio, por las cantidades que subsidio. Entonces, esto sería el subsidio que vale 10 por las cantidades que son 100. 160, perdón. 160. Entonces, el gasto total sería 1.600. Y ahora, el subsidio otorgado al consumidor, entonces, el subsidio del consumidor se define como el precio de equilibrio menos el precio de demanda nuevo, por así decirlo, por la cantidad nueva con subsidio. Entonces, esto sería el precio de equilibrio anterior, si mal no me equivoco, era 150, menos el precio nuevo, que sería 120, por la cantidad, que sería 160. Y esto nos da 800. Y el subsidio otorgado al productor se define como el precio de oferta menos el precio de equilibrio. Sí. ¿O no? Sí. Por la cantidad de subsidio. Por la cantidad con subsidio. Entonces esto sería... precio de oferta. Ahí me perdí. 130 menos 120. No, perdón. Aquí no es 120. 150. Por la cantidad que vendría siendo 800. O sea, perdón. 160. Y esto les va a dar 800. No. Ahí está. Aquí está mi error, chicos. Disculpen. Que acá es el precio de oferta, venía dado por 130, aquí estamos bien. El precio de equilibrio era 125, no 120, por 160, y esto va a darle 800. Y acá es 125 también. Es 125 aquí. 125 menos el precio de demanda, que había, aquí hemos calculado que era 120, y ahí está. ¿Y este sigue dándole 800? Sí, perfecto. Ahí está, chicos. Disculpen el lapsus que tuve. Me había equivocado en reemplazar los valores. Pero que viene el mismo triángulo nuevo que aparece que al dividirlo por la mitad en el fondo, así como gráficamente, los valores para el productor y para el consumidor son lo mismo. Sí, porque, bueno, no sé si el profe le alcanzó a ver la teoría, pero da lo mismo. Por ejemplo, el caso del subsidio y el impuesto, da lo mismo a quien beneficie más o a quien beneficie menos. Bueno, el caso del subsidio beneficia al consumidor, pero los montos finales son iguales, que es lo que acabo de comprobar. ¿Cachai? Ya. Que aquí ambos les dio 800.
¿Alguna otra duda? Todo bien por acá. Ya. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2 ahora. Aquí se ve un concepto de precio internacional. Entonces vamos a ver 2. Te dice que... ¿dónde tengo el ejercicio? Aquí está. La cantidad de demanda viene dada por 600 menos 2P. La cantidad de oferta viene dada por 4P menos 120. Te dice, ahora en la parte A, se otorga un subsidio de $18. Entonces el subsidio es de $18 por balón. Y me pide calcular la pérdida de la pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, pues, la misma igualdad y después verlo en el gráfico. Entonces, ¿cómo se vería acá la cosa? Voy a hacerlo con azul. Entonces sería 600 menos 2P es igual a 4P menos 120. Entonces, si ustedes desarrollan eso, se van a dar cuenta que el precio de equilibrio viene dado por 120 y que la cantidad de equilibrio viene dado por 360. Entonces ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos que el subsidio se definía como el precio del productor menos el precio del consumidor. Pero ahora ya tenemos ese valor. O sea, tenemos el valor del subsidio que es 18. Por lo tanto, podemos decir que el precio del productor va a ser igual a 18 más el precio del consumidor. Por lo tanto, esto lo tenemos que reemplazar ahora en esta igualdad. Esto se reemplaza. Voy a escribirlo acá. Se reemplaza en la X oferta igual a la X de demanda. Por lo tanto, vamos a decir ahora que 600 menos 2 veces el precio del consumidor va a ser igual a 4 veces 18 más el precio del consumidor menos 120. Entonces, cuando ustedes despejen esto, les va a quedar que el precio del consumidor debería darle 108. El precio del productor debería darles 126 y la cantidad con el subsidio debería darles 384. Entonces, ahora, si hacemos el gráfico, esta es la cantidad ofrecida, esta es la cantidad demandada, el equilibrio, que ya calculamos que era 360 y 120, pero ahora voy a hacer otro color. Vamos a hacerlo con verde. Ya, pero ahora tenemos un desplazamiento. Entonces, el precio del productor no, va a ser 126. El precio del consumidor va a ser 108. Ahí está. Y la cantidad transada va a ser de
384. Por lo tanto, a mí me pedían calcular la pérdida y recuperar la eficiencia. Viene siendo esta área, este triangulito de acá. ¿Y cómo lo calculamos ahora? Nosotros decimos que esta área va a ser igual a 1/2 por 126 menos 108 por, voy a decirlo acá abajo, 384 menos 360. Por lo tanto, la pérdida recuperable de eficiencia va a ser del valor de 216. Y eso sería la parte A. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O se entendió todo? Kevin es 384 o 389. 380. 384, disculpa. Ya. Sí, El bueno, verdecito, sí. sí, 389, 384, ya, gracias. 384, ahí mejor. Entonces, si no hay más dudas, voy a pasar a la parte B. A la parte B. Aquí voy a seleccionar el gráfico, chiquillos, porque lo voy a tener que analizar. Así que la gente que está viendo el video, mil disculpas. Pero lo tengo que mover para acá. Ya. Voy a borrar esa zona de ahí. Me dice que ahora, si el precio a nivel mundial de los balones de los balones es de $100 por balón, ¿qué recomienda? ¿Cuánto y por qué? Entonces, ahora me dicen que el precio, voy a ponerle aquí con otro color más llamativo, con dorado, el precio es de 100. Entonces voy a ponerle aquí, voy a borrar esto aquí, chillo. Voy a borrar ese, perdón, ese de ahí voy a borrar, el de equilibrio. Voy a borrar esta cantidad de equilibrio, chillos, para que se vea un poquito mejor. Entonces, me dicen que mi precio internacional es de 100. Entonces, esto me va a generar dos cantidades. Me va a generar una cantidad ofrecida y una cantidad demandada. ¿Ya? Entonces necesitamos calcular estas cantidades. Entonces, la cantidad ofrecida se va a calcular como la función de oferta, que si mal no me equivoco estaba acá arriba, ¿sí? Que sería 4 por 100, que es el precio internacional, menos 120. Si ustedes calculan esto, va a darles esto debería darles 280 y la cantidad demandada es el mismo reemplazo, 600 menos 2 por 100 y esto sería 400. Entonces ahora vamos al gráfico para poder reemplazarlo. Este de acá es 280 y este de acá es 400. Voy a ponerle una flecha ahí. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta de esto? De que en el X vamos a analizar el equilibrio.
en el equilibrio nosotros teníamos una cantidad de, sí, ¿cuánto es? Disculpen. En el equilibrio 150, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, sí, 150. Vamos a 150. Entonces, en el equilibrio la gente, o sea, iba a haber una satisfacción entre que la gente consumiese 150 unidades, pero nos estamos dando cuenta que a este precio internacional la gente va a querer consumir 400 unidades, pero los productores van a querer ofrecer 280. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, se debe importar esta diferencia de unidades que se encuentra. ¿Ya? Dado que existe un exceso de demanda en como en el plano nacional. ¿A qué me refiero con esto? De que en el equilibrio la gente iban a querer vender y comercializar 150 unidades, pero con este precio internacional la gente va a querer consumir más. Entonces se tiene que importar esta diferencia de unidades que falta por satisfacer. Por satisfacer, sí. No sé si se entendió eso o lo explico de nuevo. Hay una diferencia que tienen que comprarla, importarla. Sí, pues porque, como vuelvo a reiterar, los consumidores, los productores nos van a querer ofrecer a ese precio la cantidad que la gente quiere. Entonces, vamos a tener que importar todas las cosas o todas las cantidades que no se está produciendo a nivel nacional. Kevin, pero no las quieren ofrecer porque no es negocio para ellos. Sí, pues, a ese precio, es como en el gráfico que Claro. tú te das cuenta, pues, a ese precio ellos quieren ofrecer 280. ¿Ya? Ajá. Porque recuerda que mientras el precio sea más caro, más ganan, pues. Pero con un precio Así es. internacional no podéis subirlo, porque nadie te va a comprar, pues. Es como que tú vendáis manzana a 5 pesos y yo vendo manzana a lucas. Todos te van a comprar a ti, pues, suponiendo que tenemos la misma Así manzana. es. Entonces el precio internacional es el que prevalece. Sí, pues eso a mí me permite saber qué está pasando. O sea, si mi precio Ya. internacional es menor al mi precio de equilibrio, yo voy a tener que importar las diferencias, como acabamos de darnos cuenta. Si el precio hubiese sido mayor, yo voy a tener que exportar todo lo que yo estoy produciendo además. ¿Por qué? Porque tu precio es conveniente y vaya a exportar para tener un buenos ingresos en el fondo. Sí, pues mira, te lo voy a hacer en el mismo gráfico con otro precio. Ya, ponte que el precio aquí sea, ya, 200. Ya, voy a mejor en otro gráfico. Déjame hacerlo acá. Uy, quedó feo. Ahí está. Entonces, X de oferta, X de demanda, el equilibrio. Entonces, si yo ahora pongo un precio de 200, voy a tener una cantidad que la gente va a querer consumir y una cantidad que los productores van a querer producir. Si tú te ves, la cantidad producida es mayor a la cantidad de equilibrio. Entonces voy a tener productos nacionales que no se van a estar vendiendo y se van a estar perdiendo. Entonces por eso a mí me Perfecto. conviene Sí, exportarlo. ¿Cachai? ya. Un caso que no viene tan mal dedillo, pero igual sirve para entenderlo, el cuero en Argentina. En Argentina mucha gente, no, como la crisis económica que está, no pueden acceder a las prendas de cuero. Entonces los argentinos tienen que vender todos esos productos de cuero que no se están vendiendo en su mismo país. Sí. Pero eso no implica que tengan que reducir su producción. Me refiero, siguen produciendo lo mismo y lo que hacen ahora es exportar. También puede incidir en que reduzcan su producción, ya que el Producto Interno o el consumo interno ha disminuido, o siguen produciendo lo mismo. Sí, pues ahí tenemos que hacer el análisis de qué le conviene a la empresa como tal. Pues y ahí vamos a entrar a competencia Ah, imperfecta, que es que, no sé, una empresa muy grande no le conviene, o sea, no tiene problema en disminuir la cantidad de producción, pero una pyme sí tiene problemas, pues. Porque como vimos en la ya, unidad sí. anterior,
hay costos fijos que yo puedo manipular y costos fijos que no puedo manipular en el corto o en el largo plazo respectivamente. Sí. Ya que gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda? Chiquillo, una duda. ¿Hasta qué hora duraba la ayudantía? Ya estoy medio perdido con los horarios. Pues a ver si no me pasé. No, pues, si no, pues, supuestamente termina siempre a la misma hora, 9:30, ¿o no? 9:45. Sí, ese pedo, no sé si a las 9:30 o a las 9:45. Pero igual ya me queda una pura parte que es cortita y estamos terminando. Así que no debería demorarme más de 5 minutitos. Ya. Es hasta las 9:45. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces me dice, ahora, parte C. Si ahora por proteccionismo económico se decide aplicar un arancel del 16%, ¿cuánto recauda el fisco? Ya. El arancel a lo que nosotros nos permite es como ponerle un impuesto, o sea, es un impuesto que va relacionado con las exportaciones. Ya que nos dimos cuenta de que vamos a exportar cantidades, aquí nosotros vamos a tener que, el Estado va a decir, ya, yo te permito importar estas cantidades, pero voy a cobrarte un impuesto a la gente que lo va a traer, ¿ya? ¿Por qué se genera esto? Porque imaginemos que todos nosotros empezamos a consumir un producto, pero de productores extranjeros, estamos disminuyendo los productores nacionales, y eso no le hace bien a la economía nacional. Por eso se aplica los aranceles. No sé si se entendió esa explicación. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo sería esto? Tenemos que el precio internacional va a ser igual a 100. Con el arancel, ¿cómo se ve matemáticamente? Entonces, con el arancel sería el precio internacional más el arancel, se le suma. Entonces, esto sería 116. Por lo tanto, como el precio internacional nuevo, por así decirlo, sería 116. Eso es una N. Precio internacional nuevo. Sería 116. Si nosotros reemplazamos esto, o sea, la cantidad de oferta, la evaluamos en 116, nos va a quedar que sería 344 y la cantidad de demanda evaluada en 116 va a ser igual a 368. Voy a desplazarme para abajo. Si nosotros vemos esto en un gráfico, otro color, cantidad de oferta, cantidad de demanda, me dice que ya. Entonces, ahora otro color con rojo. El nuevo precio es 116. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer el gráfico con ese precio. Entonces, voy a ponerlo acá. 116. A 116, la gente va a querer, o sea, disculpen, creo que está mal hecho, es ahí. Ya, aquí está, sí. 116. 116, ahí sí, ahí me va a calzar. A ver, uy, me pasé con esa línea. Ahí está, ya. Con 116, la gente va a querer ofrecer, voy a mover el cosito más para abajo.
la gente va a querer ofrecer 344. O sea, las empresas van a querer ofrecer 344 unidades, pero los productores van a querer consumir 368. Entonces, todavía sigue habiendo una diferencia de consumo, que sería 368 menos 344. Esta diferencia es de 24 unidades, si mal no me equivoco, ¿sí? Entonces, hay 24 unidades a favor del consumo. Por lo tanto, vamos a tener que seguir importando. En menor cantidad, pero vamos a tener que seguir importando. Y ahora tenemos que calcular también cuánto recauda el fisco. Entonces, voy a poner un poquito más abajo. La recaudación fiscal se define como el arancel. Uy, se ve medio mal. Arancel por la diferencia. Diferencia de las cantidades. Por lo tanto, aquí sería el arancel de 16 por la diferencia que es 24. Por lo tanto, esto sería 384. Eso recaudaría el fisco al aplicar ese arancel. ¿Se entendió el ejercicio? ¿O le queda alguna duda? ¿Tú dices, Kevin, que el arancel es de 16? Sí, creo que el enunciado me lo pedía. Ah, Sí, dice. perfecto. Dice, si ahora por protección económica se decide aplicar un arancel del 16%. Entonces, el precio internacional Sí. es 100, del 16% de 100. Sí, 16, ahí está. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Sí, no? No, parece que no hay más dudas. Ya. Entonces, eso sería la cantidad de hoy día, chiquillos. Vimos impuestos, vimos arancel, vimos subsidios, vimos precio internacional, que el precio internacional es lo mismo que el precio mínimo o precio máximo, porque como yo les comenté anteriormente, puede ser sobre el precio de equilibrio o bajo el precio de equilibrio. Entonces eso sería un precio máximo o un precio mínimo. Es como una forma de evaluar, el precio internacional, mejor dicho, es una forma de evaluar el concepto de precio mínimo o precio máximo. En este caso fue un precio mínimo. Pero los cálculos, como se dieron cuenta, son iguales para todos los casos. No cambia mucho. Entonces ya con esto y algún ejercicio que les pueda dar el profe o algún ejercicio del libro, deberían quedar, pero bien con esto. Y eso sería todo, chicos. Si no hay más dudas, se pueden retirar. Voy a dejar de grabar. Kevin, la clase para verla está en estos días, ¿cierto? ¿O la subí hoy día? Sí, pues la subo hoy día. O sea, yo de nueva grabación.